Comunicación entre un sensor estático en una WSN y un vehículo en una VANET. WSN a vehículo. El sumidero de la WSN detecta un vehículo dentro de su rango de transmisión. El sumidero de la WSN envía una petición de conexión de 14 bytes al vehículo que va pasando. Vehículo a WSN. El vehículo envía un ACK de 14 bytes al sumidero de la WSN, incluyendo las coordenadas de su destino, que va a ser de 20 bits. De esta manera el vehículo establece cuál es la información de su interés. También incluye el identificador ID de 20 bits del grupo al que pertenece el vehículo, si lo hubiere. WSN a vehículo. Se transmite un paquete que contiene información sobre el estado de la carretera de todos aquellos segmentos que conoce y que están dentro de la ruta del vehículo hasta su destino. Se asume que todos los nodos, que son los coches y los sumideros, tienen un navegador constante, es decir, el mismo mapa y los mismos segmentos. Asimismo, se incluye información de la carretera de todos los segmentos a otros destinos distintos del destino del propio vehículo, pues esta información puede interesar a los otros vehículos. El contenido del paquete contiene la siguiente información. Por cada segmento de carretera hay un campo de cabecera de 2 bits que contiene información acerca del estado de la densidad del tráfico de dicho segmento. La codificación de datos es 0 es un segmento libre, 1 es un segmento semicongestionado, 2 es un segmento muy congestionado, 3 es 1 sobre i, que significa que no se tiene información. Por cada segmento de la carretera hay un campo de la cabecera de 2 bits que incluye información acerca del estado de la carretera de dicho segmento. La información de los datos es 0 buenas condiciones, 1 es hielo, 2 lluvias y 3 que hay un accidente. Se transmite un paquete que contiene una imagen de baja resolución, de 40 KB aproximadamente, del próximo cruce que haya dentro de su trayectoria. Vehículo WSN. El vehículo envía al sumidero de la WSN información, pueden ser datos e imágenes, que recolectó previamente de otros vehículos o de otras WSN remotas. En caso de que exista nueva información relacionada al estado de la carretera, el WSN se encarga de actualizar dicha información en su base de datos. Vehículo a WSN. El vehículo abandona el rango de transmisión del sumidero de la WSN y la conexión se termina. Clasificación de protocolos y sus características. Debido a las características propias de las VANETs, los protocolos usados en ellas deben tener en cuenta varios aspectos importantes. Uno de ellos es el alcance, es decir, a cuántos nodos se envían mensajes o paquetes de información. Otro punto a destacar es la manera en cómo se llegará al destino, en otras palabras, el descubrimiento de la ruta. La movilidad de los nodos, la inestabilidad de las topologías y la ausencia de una infraestructura de centralización hacen obsoletos los protocolos que se usan en redes fijas. En redes VANETs, los protocolos de encaminamiento deben ser capaces de funcionar de manera automática y distribuida. Al momento de clasificar protocolos de encaminamiento, existen varios criterios. Se pueden considerar el alcance. Pueden ser unicast, broadcast, multicast, geocast, entre otros. Jerarquía que poseen. El modo de descubrimiento de rutas. Puede ser proactivo, reactivo o híbrido. Tipo de algoritmo que implementan. Puede ser vector de distancia o estado de enlace. Clasificación según el alcance. Como ya se dijo anteriormente, el alcance de los protocolos puede ser unicast, multicast, broadcast o geocast, entre otros. Los protocolos unicast trabajan enviando información a un único destino. En cambio, los protocolos multicast envían información a múltiples destinos. El broadcast consiste en mandar tráfico desde un nodo origen a todos los nodos presentes en la red. Los protocolos geocast son protocolos multicast, donde los protocolos están organizados en función de la posición geográfica de los nodos de la red. Se usan protocolos geocast cuando se desea mandar un mensaje a un grupo de vehículos de una determinada zona, para anunciar, por ejemplo, la presencia de un peligro en la carretera. Clasificación según la jerarquía. En esta clasificación se tiene en cuenta el nivel al que pertenecen los nodos.
se pueden dividir en protocolos jerárquicos versus planos. En los jerárquicos, los nodos están en diferentes niveles y su rol depende del nivel en que se encuentren, mientras que en el plano todos los nodos tienen asignados los mismos roles, por estar en un solo nivel. Un ejemplo de protocolos clasificados como planos son el AODB y DCR. Por otra parte, un protocolo jerárquico es el protocolo Cluster Gateway Switch Routing Protocol, o como sus siglas en inglés, CGSR. Clasificación según el modo de descubrimiento de rutas. Esta clasificación está basada en las características del establecimiento de ruta. Los protocolos proactivos intentan tener en cada momento e independientemente de las necesidades de encaminamiento una visión precisa del estado de la red. Se busca mantener actualizadas las tablas de encaminamiento a través del envío de mensajes de forma periódica. Esta característica procura una respuesta rápida ante solicitudes de ruta y suele ofrecer un buen comportamiento en los escenarios de movilidad alta. Sin embargo, para mantener una actualización permanente de las rutas, se introduce una sobrecarga importante de la red con los mensajes de control. Por otro lado, existen los protocolos reactivos, que solo obtienen información de encaminamiento cuando es necesario. Son protocolos bajo demanda que buscan la ruta hacia un destino en el momento en el que se quiere mandar información a ese destino. Obviamente, en las redes que usan estos tipos de protocolos, la sobrecarga es menor que para protocolos proactivos. Sin embargo, los retardos al establecimiento de las comunicaciones son mayores. Existen protocolos híbridos que combinan esos dos esquemas utilizando, por ejemplo, proactividad en las cercanías del nodo considerado, pero buscando las rutas bajo demanda para los nodos más alejados. En todos los casos, la eficiencia del mecanismo depende del escenario y del patrón de movimiento considerado. Hay que llegar a un compromiso entre la frescura de las rutas, el overhead y la latencia en descubrimiento. Clasificación según el tipo de algoritmo que implementan. En esta clasificación se atiende al tipo de información intercambiada. Dicho esto, podemos hablar de dos familias de protocolos: estado de enlace y vector de distancia. Para entender mejor los dos tipos de protocolos dichos anteriormente, utilizaremos como ejemplo el siguiente esquema de una red. En un protocolo basado en el vector de distancia, cada nodo mantiene una tabla de encaminamiento como la que se muestra a continuación. Periódicamente, cada nodo pasa su tabla a sus vecinos. Con la información recibida, cada nodo recalcula su tabla. Por otro lado, encontramos los protocolos basados en el estado del enlace. Aquí todos los nodos mantienen una tabla del mapa completo de la red. Cada nodo manda periódicamente el estado del enlace con sus nodos vecinos. A continuación se muestra un cuadro comparativo de algunos protocolos y características, donde se muestra el alcance que poseen, el esquema y si incluyen información geográfica o no. Conclusión. Las redes vehiculares VANEC serán, con toda probabilidad, el gran salto de las TIC en la industria automovilística, tan pronto como se disponga de modelos de comportamiento que justifiquen las inversiones necesarias para desarrollar los dispositivos hardware y las aplicaciones que den contenido a esas redes. En la práctica, estos modelos de comportamiento solo pueden obtenerse a un coste asumible, a través de aplicaciones de simulación capaces de predecir el comportamiento de una aplicación o protocolo para VANEC en diferentes escenarios. En la actualidad, empresas como Honda, Ford, Toyota, Kia, entre muchas otras, han mostrado un gran interés en este tipo de redes, creando y uniéndose a proyectos de investigación sobre estas. Se prevé que para el año 2015 se tenga mucho más avance y se puedan ver simulaciones a gran escala e implementación de dispositivos en vehículos de alta gama.